hermosa mañana. Gracias a Dios le damos por este tiempo tan maravilloso. Qué lujo el equipo que tenemos de alabanza, es tremendo. Gracias, porque queda prendido fuego el púlpito. Bueno, Daniel en modo 3D. Es un título, bueno, un poco con humor, jovial, un poco de ironía, de sarcasmo. Ojo que, sin embargo, Daniel va a desarrollar 3 aspectos de su vida que van a ser claves, fundamentales para el desarrollo de su vida de fe. El tipo la va a tener bien clara en estos 3 aspectos. O sea, ahí no va a haber... No hay duda sobre eso. Y que van a ser importantes sobre todo, en realidad son importantes que estén fortalecidos, ahora vamos a hablar de esto, en todo momento, estos 3 aspectos que ahora vamos a estudiar. Pero pueden ser y de hecho van a ser determinantes en tiempos donde la cosa no está fácil, tiempos de adversidad. Y cuando hablamos de adversidad en el contexto de esto que vamos a charlar hoy, nos vamos a referir a una amplia gama de situaciones que nos ponen un poco a la defensiva, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el sufrimiento, pero nos ponen a las defensivas. Porque la santidad, la fidelidad a Dios, el amor a Cristo que se refleja en mi carácter, nuestras convicciones que se fundamentan en su palabra, la confianza, nuestra esperanza que es Jesucristo, son elementos vitales de nuestra vida de fe. Y que por lo general cuando la vida nos sonríe, para decirlo de alguna manera, sentimos que están fortalecidas. Somos hombres de fe, firmes y adelante. Pero cuando las cosas se empiezan a poner un poco complicadas, estas tienden a palidecer y a flaquear. ¿Sí? En momentos de adversidad, cuando todo se nos hace un cuesta arriba y esto no termina más, decís, Señor. Bueno, ahí mismo donde uno puede abrirle la puerta de nuestro corazón al desánimo, a la sensación de derrota, a todo un sinsentido, nos enfriamos, nos paralizamos. Y usted sabe muy bien, mi querido hermano, que el picaporte de la puerta del corazón está del lado de adentro, ¿sí? Entonces, fidelidad, convicción, confianza, esperanza, ojo que no son palabras tabúes, son bien bíblicas, y que, bueno, debemos fortalecer en nuestro peregrinaje aquí en este mundo. Desde ya que todas estas virtudes se fundamentan y se solidifican en la persona de Jesucristo. Sin embargo, nosotros también tenemos responsabilidades en este asunto. O sea, no se trata de espiritualizar la responsabilidad. ¿Qué sé yo? No tengo fe, me falta fe, Señor, aumenta mi fe. Claro, y mi lectura bíblica es la del imán que tengo en la heladera. ¿Me entiende? Debemos poner en marcha nuestra vida de fe. Entonces Daniel va a desarrollar, por lo menos yo encuentro 3 actitudes, 3 aspectos de su vida que van a ser cruciales para el desarrollo de su vida de fe. En medio de la adversidad, ahora vamos a entrar en detalle, porque la realidad del sufrimiento o de la adversidad, llamémosle prueba, consecuencia de pecado, disciplina del Señor, pongámosle el nombre que usted quiera esta mañana. La realidad del sufrimiento despierta en nosotros preguntas. Preguntas, por ejemplo, acerca de la justicia de Dios. ¿Es justo Dios? Nos preguntamos acerca del propósito de la vida, de repente, o del sufrimiento. Pensamos en Dios, un Dios eterno y soberano. ¿Por qué no acorta los días de mi sufrimiento, Señor? Durante mucho tiempo, incluso teólogos, filósofos, han intentado resolver la evidente discordia entre la existencia
y creencia en un Dios todo bueno, un Dios de amor, un Dios misericordioso, y lo extendido de la maldad, la perversidad y el sufrimiento en el mundo que Dios creó. Al mismo tiempo, científicos, humanistas, han luchado contra el orden natural de las cosas, en un intento desesperado por producir algún alivio duradero en las vidas. ¿Saben qué pasa? Muchos terminan sus breves vidas en este mundo adormeciendo el tormento con métodos que aturden la mente y el cuerpo, que los distraen del dolor, pero nunca los libra del mismo. Podemos pensar en el alcohol, las drogas, el juego, la lujuria. A ver, la adversidad nos ayuda con una perspectiva correcta, y esta parte es clave, a precisar nuestras prioridades y a concentrarnos en los objetivos correctos. Alguien dijo alguna vez, cuanto mayor sea el dolor, más precisa será la visión. Cuanto más suframos, mejor determinaremos lo que realmente importa. Claro está que a nadie le gusta sufrir. A ver, no hay nada malo ética, moral o espiritualmente en que tengamos que experimentar días complicados. Es por eso que Santiago escribe, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Permítame abrir un pequeño paréntesis aquí. La realidad es que el dolor, la enfermedad, la angustia, la tribulación, el sufrimiento, vuelva a ponerle el nombre que usted quiera, no tiene nada de lindo y agradable. El gozo no se produce en nuestra vida por lo que nos toca atravesar. A ver, yo no conozco a nadie, quizás hay alguien acá, que se levante a la mañana y le pida al Señor que le mande a la tarde una prueba. Pero prueba mitad de tabla para abajo, Señor, no te zarpes. Yo no conozco a nadie. Nadie va a estar contento, hermano, cuando le dicen que a su hijo le quedan 2 meses de vida. Es lógico. El gozo se va a producir en nuestra vida al momento que entendamos el propósito divino en toda prueba y en el efecto que ésta va a producir en mi vida. O sea, me estoy refiriendo a una perspectiva vertical en medio de la angustia y del dolor. Por eso el mismo apóstol escribe unos versículos más adelante y nos manda a pedir sabiduría para discernir el propósito divino en cada prueba. Eso es una perspectiva correcta. Esto no excluye de ninguna manera que experimentemos días de dolor, de tristeza, de angustia, pero no derrotados, hermanos, no derrotados. Cierro el paréntesis, vuelvo. El sufrimiento, la adversidad nos ayuda con una perspectiva correcta a precisar nuestras prioridades, a concentrarnos en los objetivos correctos. Entonces esta mañana, déjeme compartirle estos 3 aspectos de la vida de Daniel, que si hay alguien que la pasó complicada y situaciones difíciles, hermano, papito, Daniel. Y aparte, lo peor de todo, que Daniel era un tipo que estaba bien parado, o sea, las tenía todas a favor. Cuando Nabucodonosor invade, le pide a Aspenaz, le dice, búscame a no cualquiera. ¿Recuerdan? Alguien de la nobleza, de la realeza, bien parado, fuerte, inteligente. O sea, el tipo estaba bien. Exiliado de adolescente o preadolescente, separado de su familia, a un país totalmente desconocido, otro idioma, otras costumbres, una incertidumbre total. A ver, si hay algo que perturba la mente del ser humano es la incertidumbre. Obligado a formarse en la cultura pagana de Babilonia, aprender de todo. Arte, ciencia, lengua, literatura de los babilonios. Un bajón. Olvídate. Recuerdan, lo van a buscar para matarlo. Al tipo le tocan la puerta, así usted es Daniel, vamos al paredón. Así, sin nada. Lo tiran al horno de fuego, al foso de los leones. O sea, de mal en peor. Mal. Y esto a mí me... ¿Viste? Porque a veces yo me quejo, lo pongo en primera persona. Primero me pasa la heladera, el lavarropa y el cuerito de la canilla. Y empezamos, Elí, Elí, lama sabactani, ¿no?
Dios ya no me quiere más. Ya no le importo más. ¿Dónde estás, Dios? Primero la heladera, el lavarropa y el cuerito. ¿Dónde estás, Señor? 3 aspectos de la vida que Daniel va a desarrollar y que tienen que ver con fidelidad, con nuestras convicciones, nuestra confianza, la esperanza, conceptos que están firmemente unidos a Cristo, pero que depende de nosotros que podamos desarrollarlos y ponerlos por práctica a pesar de la adversidad. En primer lugar, debemos tener siempre, pero sobre todo en la adversidad, un conocimiento correcto de Dios. Ahora vamos a estudiarlo. Un conocimiento correcto de Dios me va a llevar a mantenerme fiel. Ahora me voy a explicar. A mantenerme fiel a Dios. No me voy a sentir defraudado. En segundo lugar, durante la adversidad, debemos vivir en integridad, con convicciones a pesar de la dificultad. Me mantengo firme, no cedo a la tentación de hacer lo incorrecto. Cuando estamos en situaciones límites, créame esto, hermano, que seguramente Satanás va a aparecer con sus seductoras ofertas. Situaciones límites, eso se lo garantizo, hermano. Terreno fértil para la desobediencia. Y tercero, ante las dificultades y sobre todo ante lo imposible, y acá tenemos un gran problema los cristianos, que nos cuesta llevar las cosas al Señor y las depositamos en nuestra mente y las seguimos teniendo en nuestra mente y son cosas que no podemos resolver. Y nos enfermamos, nos agotamos, nos estresamos. Ante lo imposible, la inteligencia humana es insuficiente. Hay que confiar en Dios, lisa y llanamente, en Cristo, que es nuestra plena confianza, nuestra plena esperanza, donde allí sí tenemos certeza. ¿Sí? Entonces, 3 virtudes que desarrolla Daniel en su vida de fe. Un conocimiento correcto de Dios, vivir en integridad y reemplazar la inteligencia humana por la confianza y esperanza en Dios. Vamos de a poco. ¿Trajeron Biblia? Bien, muy bien. Vamos a abrir el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18. Hoy lo traje rosa, como es el Día de la Mujer. Después me van a decir, rosa, ¿cómo es que le dicen ahora a Miguel? Encasillás a la mujer en el color rosa. Bien, ¿dónde estamos? Acá. Bien, entonces, Daniel 3, versículos 17 y 18. Como decía recién, a ver, es imprescindible, hermano, en momentos de adversidad, tener un conocimiento correcto de Dios. Y esto tiene que ver con mantenernos fieles a Dios. No nos vamos a sentir defraudados cuando haya un conocimiento correcto de Dios. Y no es terquedad gospel esto. Es el ejercicio de la fe en el Salvador. Veamos, leo. Dice la palabra de Dios, 3:17. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, conocimiento correcto de Dios. Queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses. Daniel tenía bien en claro, bien clarito lo tenía, que servía a un Dios eterno y soberano. Soberano, empecemos a amigarnos con esta palabra, hermanos. Retenga esta palabra, este atributo de Dios. La vez pasada, el domingo pasado, lo hablábamos, la soberanía de Dios lo exime de cualquier obligación, siendo Él su propia ley y actuando en su soberana voluntad. La soberanía de Dios se presenta en las Escrituras en un tono muy enfático. Se lo presenta, de hecho, como el creador y su voluntad como la causa de todas las cosas. En virtud de su obra creativa, le van a pertenecer y le pertenecen y le pertenecerán
los cielos, la tierra y todo en la creación. De modo que reviste plena autoridad sobre todo lo creado. Jesucristo gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra y todas las cosas dependen y están sujetas a Él. El autor de Hebreos lo deja bien en claro esto. Entonces es imprescindible tener un conocimiento correcto de Dios. ¿Por qué? Fíjese, el Señor Jesucristo no siempre respondió de la misma manera ante aquellos, y nosotros, yo, cuando uno se acerca clamando misericordia en tiempos de adversidad. No siempre, la Escritura, y ahora lo vamos a ver, veámoslo un poquito en detalle. Y vamos a ir de las respuestas humanamente más placenteras a las humanamente menos placenteras. ¿Recuerda usted la historia del leproso, Lucas 5? Yo se las leo. A veces nos acercamos al Señor y responde en forma inmediata, al toque. Dice la palabra: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, se limpió, y al instante la lepra se le fue. Hermoso. La forma de respuesta que queremos todos. Pero ¿qué pasa? A veces creemos y confundimos, pedimos, y ahora vieron que está tan de moda declarar, confesar, visualizar, y no queremos un no como respuesta. Como si Dios fuera un delivery. Che, mirá que Leandro que necesita esto, y te manda un querubín en moto. Sí, Leandro, ¿qué necesita? A ver, ¿que nos puede dar una respuesta inmediata? Claro que sí, hermano, y créame que lo hace, ¿eh? Todos los días lo hace. El tema es que nosotros vivimos un poquito distraídos, aturdidos en nuestra rutina, en nuestro dolor, en la angustia, y somos incapaces muchas veces de reconocer la mano de Dios en lo cotidiano de nuestra vida. Entonces a veces nos acercamos y tenemos respuesta inmediata. El tema es que nos quedamos ahí. Otras veces pasa que el Señor obra primeramente en aquello que es prioridad para nuestra vida, aunque nosotros de repente ni nos dimos cuenta que estamos necesitando eso. Y después sí viene la respuesta. ¿Recuerda la historia del paralítico? Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino el paralítico diciendo: bueno, muchas gracias, Señor, pero yo vine para que me haga caminar. Claro. El Señor conoce nuestras prioridades mejor que nadie. Nos acercamos con buenas intenciones, con buenas expectativas, y la respuesta viene por otro lado. Señor, ¿y esto ahora para qué lo quiero? Vos sacame del pozo, yo voy a estar bien, me las arreglo. Hermanos, la palabra dice con claridad que ni sabemos qué tenemos que pedir, pero también dice con claridad que nuestro Padre que está en los cielos sabe lo que necesitamos, y créame que no se equivoca. Créame que no se equivoca. Tercero, y ya empiezan las respuestas del Señor que no nos gustan tanto. Empezamos a mirar un poquito de reojo. ¿Recuerda usted, mi hermano, la historia de la mujer cananea, la mujer sirio-fenicia? El relato nos enseña que puede haber 2 instancias previas por parte del Señor: el silencio, la prueba y después la respuesta. Ojo, el paralítico fue, después lo sanó, caminó. Pero el silencio, la prueba y la respuesta.
No voy a leer todo el texto, Mateo 15, del 21 al 28. Créame, después verifíquelo usted en su casa. Primero el silencio ante el ruego de la mujer, ten misericordia de mí, que el versículo 23, Jesús no respondió nada. Durísimo, hermano, durísimo. No hay nada, yo creo que peor que el silencio, o sea, genera una incertidumbre total. Total, silencio. Y no solo silencio, sino que después viene la prueba. En los versículos 24 y 26 hay un diálogo durísimo del Señor con la mujer fenicia, donde pone a prueba su fe. Para una vez sí superada la prueba de fe, la respuesta del Señor, grande es tu fe. Hágase contigo como quiera. De modo que no debería sorprendernos si nos acercamos al Señor Jesucristo con buenas intenciones y la respuesta sea el silencio. Y no solo el silencio, sino que sigamos insistiéndole al Señor y venga la prueba sobre ya la adversidad que estamos atravesando, venga otra prueba más. Y que nos tantee, bueno, a ver, Leandro, ¿cómo está tu fe? Para luego, sí, una vez superada la prueba, la respuesta del Señor, grande es tu fe. Vemos una más. La que nadie quiere. No. La negativa de Dios absoluta a nuestra petición. Ahora, de lo que sí tenemos que estar seguros es que la negativa de Dios es lo mejor que necesitamos para ese momento. De esto no quedan dudas. Fíjense en el ejemplo de Pablo, que todos conocen. Pablo 3 veces le pide al Señor que le quite el aguijón, hasta que el Señor dijo, bueno, basta, Pablito, bástate mi gracia. Ahora recuerda cómo sigue el texto. Mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La negativa de Dios, hermanos, nos puede llevar a 2 lugares. Y esto depende de nosotros. Me quedo en la queja, en la angustia, en el dolor, en la frustración, me paralizo. O como hizo Pablo, de buena gana me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. La negativa de Dios fue un trampolín para Pablo, para que el poder de Cristo se manifieste en él y vivir una vida plena de victoria en Cristo. ¿Qué cosa, no? La respuesta humanamente menos placentera, la negativa absoluta de Dios, es la de mayor provecho para nuestra vida de fe. Daniel esto lo tenía bien en claro, hermanos. Daniel tenía bien en claro que servía a un Dios eterno y soberano. De modo que jamás se iba a sentir defraudado por su Dios. Y esto le impulsaba a una vida de fidelidad, hermano. Entonces, en primer término, un conocimiento correcto de Dios, que es siempre necesario tenerlo, pero va a ser crucial en los momentos de adversidad. Un conocimiento correcto de Dios. Segundo, una vida de integridad es la única manera de vivir, hermanos. Daniel tenía firmes convicciones, no dudaba, y eso le impulsaba una vida de integridad aún en las situaciones más difíciles. Leemos en Daniel 1:8. Daniel 1:8. Espere que me fui, Tuki. Daniel 1:8. Y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 3:12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Seguimos.
el edicto de Darío, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Una vida de integridad. Daniel se rehúsa a patinar. Hermano, en la vida de fe no hay lugar para grises. Daniel se la juega por el Dios que ya conoce en intimidad. Y Daniel no era sobrehumano, era siempre un hombre más. No caminó sobre el agua, no tenía un halo, ¿es? No tenía un halo. No estuvo sin duda alguna libre de problemas. Tampoco era un santo sagrado y sin mácula. Ahora, ¿por qué Daniel tenía una integridad inquebrantable? Su fe y su conocimiento de Dios eran grandes, lo cual le permitía tener una actitud correcta, bíblica, como a Dios quiere que respondamos. Cuando se dan estas dos condiciones, una fe fuerte y una correcta actitud, las dificultades se van a convertir en desafíos para enfrentarlos, no en razones para el desánimo. Les repito, una fe fuerte y una correcta actitud, cuando se dan estas dos, las dificultades, la adversidad, se van a convertir en desafíos para enfrentarlos, no en razones para el desánimo. Daniel esto lo tenía bien en claro. Él había visto cómo su integridad había sido puesta a prueba, tanto en posiciones de responsabilidad, honor y poder, como en situaciones de las más extremas y humillantes. La adversidad muchas veces, hermanos, nos viene sin aviso. No nos llega un correo, un WhatsApp diciendo, mire, Leandro, mañana a la tarde o dentro de 2 días va a venir una prueba o lo que fuese. No, hermano, llega de improviso, Y aquí hay un punto crucial. Aquí es cuando nos agarran de sorpresa. Satanás puede encontrar puertas abiertas en nuestro corazón y en nuestra mente, terreno fértil para el pecado. Ojo, no le echemos la culpa a las situaciones por nuestro pecado. Pecamos porque decidimos pecar, Se lo pongo de esta manera. Leandro va con el auto, no vamos a decir el pastor, porque no, los pastores no pecan. Pasa un semáforo en rojo, estaba medio apurado, llegaba tarde a la iglesia, me para la policía y de repente se me insinúa una coima. Miro para los costados que no haya ningún hermano y piensa por dentro, este policía filisteo me está pidiendo una coima. Pero claro, decís, bueno, le pago la coima, me sale la mitad y la otra mitad la pongo en la ofrenda. O sea, una coima gospel. ¿Se entiende? Debemos tener el corazón y la mente saturados de la palabra de Dios y de su conocimiento, hermano. Es fácil desconectarse cuando vivimos en una sociedad que estamos a 1000 por hora, nos lleva puesto, perdemos el discernimiento. Sigamos teniendo nuestras prioridades en armonía con la palabra de Dios. Deje que Dios nos vaya dictando el día a día y nos ayude a interpretar los sucesos a la luz de su palabra. Volvámonos correctos en las cosas de Dios antes que convencionales en las del mundo, hermano. Tercero, hasta acá estamos bien. Dijimos, conocimiento correcto de Dios, vivir en integridad y ante las dificultades, tercero, ante lo imposible, la inteligencia humana es insuficiente. Hay que confiar en Dios, en Jesucristo, quien es nuestra plena confianza y esperanza. Allí está la sabiduría. Daniel capítulo 2, recuerdan la historia del sueño de Nabucodonosor, el de la estatua. Daniel 2:10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron,
No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. No hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Planteo de la situación. La situación es esa. Daniel 2, 17 y 18. Después volvió a su casa, hablando de Daniel, había ido a hablar con Nabucodonosor, y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que sucedía. Y les pidió que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Una situación imposible. No había nadie sobre la tierra. Y aparte que yo me imagino el tipo, Daniel, ¿se acuerdan? Arioc, que lo va a buscar a la puerta. Yo me imagino, no sé, el tipo abajo en el patio tomándose una limonada. ¿Sí? ¿Quién es? Arioc, ¿qué? Sí, ¿vos sos Daniel? Sí, vamos, al paredón. O sea, complicado, situaciones extremas. A ver, este pasaje de la palabra de Dios nos enseña que por más útil que pueda ser la educación que tengamos, la lectura, los viajes, enseñados por los mejores teólogos, discípulos de Gamaliel somos. Hermano, nada de eso va a resultar automáticamente en sabiduría para resolver el problema. No se halla en los libros, en los descubrimientos, en los inventos, ni en la mente de ningún gurú, hermano. Permítame compartirle una sencilla definición de la sabiduría. Sabiduría, en algún punto, es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Cuando empleamos sabiduría, estamos viendo la vida como Dios la ve. Por eso es tan importante tener un conocimiento correcto de Dios. Usted verá las dificultades y las pruebas como Dios las ve. Interpretará los acontecimientos de su vida como Dios los interpreta. Tendrá una perspectiva amplia de las cosas. Sabiduría. Y si damos un paso más, podemos hablar de otra palabra bíblica, el entendimiento. El entendimiento es responder a los problemas y desafíos de la vida como Dios quiere que lo hagamos. No con pánico ni confusión. No conduciremos nuestras vidas de acuerdo a los impulsos humanos ni al compás de la cultura convencional de hoy. Es responder a las situaciones como Dios quiere que lo hagamos. Y Daniel tuvo ambas. Tuvo sabiduría y tuvo entendimiento. Tuvo sabiduría porque no buscó en su propia inteligencia. Y miren que si había alguien preparado era Daniel, No buscó. Apenas supo de lo imposible de la situación, se postró ante Dios. Dijo, Señor, yo con esto no puedo. Y este es un gran problema que tenemos los cristianos. Llevamos mucho tiempo las situaciones en nuestra cabeza, en vez de depositarlas en Dios. Y nos enfermamos, nos cansamos, nos estresamos. Daniel tuvo sabiduría y tuvo entendimiento, porque confió en Dios. Acudió al Dios eterno y soberano, quien lo estaba esperando para bendecirlo. Esa misma noche Dios le revela el sueño a Daniel. Tenía un conocimiento correcto de Dios, por eso pudo poner allí su confianza y su esperanza. Puedo tener 4 doctorados y nunca tener sabiduría ni entendimiento. Es más, cuanto más sabemos, menos confiamos en Dios. Cuanto más sabemos, buscamos en nuestra propia inteligencia y comenzamos a buscar alternativas al plan de Dios. Buscar la sabiduría por medio del esfuerzo humano es una pérdida de tiempo. Daniel esto lo tenía también bien en claro. Apenas supo de lo imposible de la situación, acudió al Dios eterno y soberano, de quien obtuvo la respuesta y salvó la vida de él, de sus amigos y de otros tantos más. Y voy cerrando, hermano. Un conocimiento correcto de Dios, de un Dios eterno y soberano, nos impulsa a una vida de integridad, de santidad
reemplazando la inteligencia humana por la sabiduría divina y la confianza en Jesucristo. Hermanos, las adversidades que soportamos como creyentes nunca son una equivocación. Dios nunca dice, perdóname, Leandrito, esto se suponía que era para fulano, no era para vos, perdóname. No, hermano, Dios tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros diseñado en forma particular para extraer el carácter virtuoso de Cristo que está dentro de nosotros. Dios les bendiga.